Preguntamos qué es la economía, porque vamos a hablar del método de la economía, ¿no? O sea, la economía es el objeto que hay que definir, ¿no? Pero para definirlo necesitamos un método. Necesitamos saber en qué se funda la economía. Para empezar, tenemos que decir, como está expuesto ahí en el esquema de la contribución a la crítica de la economía política, que la base social está instalada en la estructura de la economía, ¿no? Pero la estructura la hace la misma sociedad. Eso hay que verlo así, ¿no? ¿Quién hace la estructura económica? La hace la sociedad. Ahora, a continuación decimos, la sociedad está instalada en esa estructura que ha venido formando a lo largo de toda su historia. Por eso es que decimos aquí que el método tiene que ser histórico. No es una ocurrencia el método, ¿no? Es decir, a ver, vamos a combinar determinadas variables y con esto vamos a formular un método, sino que partimos de la realidad histórica, la evolución misma de la humanidad. En esta evolución van formando estructuras, ¿no? Y esas estructuras van definiendo la modalidad de organización social a la vez. Y de esta organización social nueva cada vez se van reformulando estructuras, ¿no? Entonces es un continuo de interdependencia de lo que es la superestructura en relación con la estructura. En el método se habla de superestructura social y de estructura económica. Entonces tenemos la estructura económica y tenemos la superestructura social. ¿Por qué superestructura social? Porque la forma o las diversas formas en que se manifiesta la sociedad se manifiesta en la política, se manifiesta en el derecho, se manifiesta en la religión, se manifiesta en la filosofía, en el arte, y aquí en el arte en distintas manifestaciones a la vez, como la literatura, la pintura, la escultura y otras formas de manifestarse, el arte, ¿no? Todas estas cosas que mencionamos podemos ver que no pertenecen a la estructura. A la estructura pertenece la producción y los medios con los cuales se hace la producción, ¿no? Entonces, hay un desarrollo de medios para producir y con esto una forma de producir. Ahora, ¿cómo se produce? ¿Quiénes producen? Produce la sociedad, decimos así, ¿no? Entonces, cuando está produciendo la vida social, decimos que está puesta en el proceso productivo y mientras está puesta allí, no está haciendo religión, tampoco derecho, tampoco política, tampoco todo lo demás, sino que está produciendo su vida, simple y sencillamente, ¿no? Produciendo los medios de vida. Y junto con producir medios de vida, está produciendo medios de producción. O sea, todos aquellos
instrumentos y herramientas que requiere para producir. Entonces, este ámbito es la estructura. Y ya viene luego todo lo demás, ¿no? Lo que corresponde a la cultura. Y lo que corresponde a la cultura es toda manifestación del quehacer social que no está puesto directamente en la producción, ¿no? Y esto lo podemos distinguir en la política, en el arte, en la religión y todo esto que mencionamos, ¿no? Así está visto en el método de la economía política que tiene Marx en el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, ¿no? Y esto es la plataforma sobre la que se instala lo que llamamos la economía. Pero como vemos, no solamente está aquí produciendo para distribuir y consumir, ¿no? Sino que está haciendo vida social. Entonces, en el método que nos expone Marx están la estructura económica propiamente dicha, que correspondería a la ciencia económica, y está también la superestructura social, lo que deriva precisamente de esta economía, ¿no? Y entonces, cuando leemos el método allí en Marx, nos quedamos un tanto confundidos porque decimos, esto va más allá de la economía. Y lo que se propone es más que economía. Y entonces preguntamos, ¿qué es la economía entonces, ¿no? Y podemos decir que esto que llamamos estructura es el ámbito específico de la economía, ¿no? Lo que pasa es que Marx es filósofo, y como tal filósofo, pues incorpora elementos éticos, ¿no? Y la ética para él es algo muy importante, aunque no tiene ningún tratado de ética, ni tampoco se ocupó de la materia como una disciplina de estudio, ¿no? Sí está en el trasfondo de su discurso, un principio ético muy, muy profundo, ¿no? Y en este caso, por fuerza, trata todas las relaciones sociales y las manifestaciones que hemos mencionado, ¿no? Todo eso que hemos mencionado es la cultura, ¿no? La cultura comprende la política, la religión, el arte y todo lo demás. Todos los sociólogos toman esta parte de la superestructura y tienen mucho que decir allí. Y los economistas centran su atención en la estructura, ¿no? En la economía. Y nos dicen, en este caso, lo podemos deducir, ¿qué es la economía? Bueno, todo aquello que tenga que ver con producción, distribución y consumo. En esta línea, en esta forma. Pero se cierra un primer circuito, producción, distribución, consumo, e inmediatamente se está abriendo otro, o simultáneamente se está abriendo otro. Producción, circulación, consumo, otra vez, ¿no? Y eso es un movimiento eterno en la economía, ¿no? Producir, distribuir y consumir. Y cuando hacemos
disciplina económica o escribimos acerca de la economía, siempre estamos inscritos allí. Los asuntos de la producción, los asuntos de la circulación y los asuntos del consumo. Y luego la reproducción, otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas comprende de la producción? Muchas. ¿Cuántas la circulación? Demasiadas también, ¿no? El consumo ya sabemos que es la reproducción de la existencia del ser humano. Producción y reproducción de la existencia del ser humano. Eso es la economía. Y siempre estaremos ahí, desde toda la vida. Ahora, ¿cómo se produce y cómo se distribuye? Es lo que ha hecho los enormes tomos de economía, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia con las demás ciencias, no? Si nos referimos a las ciencias sociales, aquí diríamos cuál es la diferencia con la ciencia política, por ejemplo, la teoría del Estado, o la sociología, o la psicología, o la antropología. Podríamos pensar que son ciencias subsidiarias en relación con la economía. A lo mejor un sociólogo dice que, pues no, la sociología es el centro, ¿no? Porque está tratando acerca de la sociedad y comprende a toda la humanidad, ¿no? Pero lo mismo puede decir el antropólogo, y lo mismo puede decir el político o el teórico del Estado. Quizá menos el que hace literatura y el que hace escultura, ¿no? Pero todos aquellos van a decir que ellos son el centro de la preocupación por saber acerca de lo que es la humanidad, ¿no? Y el economista se aferra. Bueno, es que si no tenemos estructura de la economía, no tenemos producción de la vida, ¿no? Y todo eso que dices como religión y demás es subsidiario, ¿no? Subsidiario. Bueno, pues ya cada quien podría ubicarse en una postura en relación con esto y ver hasta qué punto efectivamente la economía es el fundamento de las ciencias humanísticas, todas, ¿no? Si hacemos antropología, estamos tratando de ver a la humanidad desde los primeros tiempos y hasta nuestros días, ¿no? Pero normalmente el antropólogo parte de datos disponibles y le preguntamos, ¿de cuándo son tus datos? Tengo datos de hace 2 millones de años. El hombre de Tanzania que vivió hace 2 millones. Mira, aquí están los huesos. Y antes que el hombre de Tanzania, ¿qué habían? Pues otros seres humanos. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo le hacían para vivir? Ah, pues trabajaban. Ahí están, trabajaban. ¿Tenían un patrón o qué? Ah, quién sabe, no tengo evidencias, ¿no? Lo único que tengo son estos huesos. ¿Con qué trabajaban? Pues quién sabe, tampoco tengo evidencia. Y entonces, si le buscamos más al asunto, son muy pocas las evidencias que se tienen para decir ese es el punto de partida de la humanidad, ¿no? Lo cierto es que este individuo de Tanzania producía, distribuía y consumía, ¿no? ¿Cómo distribuía? Pues allí en su familia, ¿no? No vamos a creer que haya habido una sociedad amplia, ¿no? Sino la familia. Sabemos que hay familia. Para que haya un solo sujeto tiene que haber
otra persona más, por lo menos, ¿no? Y para que haya humanidad, tiene que haber más de uno. No puede ser un solo individuo. Y si uno de ellos trabaja en algo, la otra persona trabaja en otra cosa, ¿no? Y consumen lo que produce cada uno. La otra persona consume lo que produjo la anterior y la anterior consume lo que produjo la otra persona, ¿no? O sea, hay una distribución allí. Queramos o no, hay distribución. Aunque sea allí en el seno familiar, ¿no? Todos estamos produciendo por fuerza, ya sea recolectando cosas, frutos o hierbas, o devorando animales, ¿no? Estamos arrancándole a la naturaleza para sobrevivir. Estamos produciendo y estamos distribuyendo y estamos consumiendo. Y no podemos seguir 75 millones más atrás y seguimos haciendo lo mismo. Y no necesitamos evidencia, ¿no? Esta es la virtud aquí de esta ciencia. No necesita evidencias para deducir sus conclusiones, ¿no? Y el antropólogo sí la necesita, y el sociólogo también. Y el sociólogo va a tener que decir, bueno, la humanidad tiene comportamientos así, y hay evidencias también. Si nosotros leemos textos bíblicos, por ejemplo, eh, cualquiera de ellos, podemos leer el San Marcos, el San Lucas, el Job u otros, ¿no? Cartas de Salomón. Y vemos el quehacer humano allí, exactamente el mismo que tenemos en la actualidad, ¿no? Estos comportamientos, exactamente lo mismo, me refiero a que todos ellos están preocupados por producir, distribuir y consumir, en primerísimo lugar, ¿no? Y a continuación, todas las riñas que puedan surgir de esto, o las concordias que puedan surgir de esto, o sea, todo el quehacer humano, los usos, las costumbres, la forma de organización, todo está en función de esta plataforma de producción, distribución, consumo, ¿no? Y lo seguimos otros 5.000 años, desde el 1350 a la fecha, y vemos que, ¿no? Que en 1350, bueno, estamos hablando de la lectura de estos textos, ¿no? Que se escribieron según esto en esas fechas. Y vemos cómo es que el sociólogo cuenta con pocos elementos también. Si de lo que se trata es de reunir evidencias para trabajar sobre estas evidencias y sacar de allí conclusiones, ya hay una dependencia de lo disponible. En el caso de la economía no tenemos las conclusiones a priori, ¿no? O sea, sin tener que buscar estas evidencias, ¿no? Y en fin, son diferencias que podemos encontrar con respecto de otras ciencias. Y aquí tratando de dar crédito a la presunción de que la economía es una ciencia, porque hay quienes no creen que pueda llamarse ciencia. Y no lo creen porque tampoco tienen un referente histórico para escribir economía.
Y estos economistas que no creen o que no tienen este referente, pues son técnicos, ¿no? Que ni siquiera tienen un método propio. Se lo piden prestado a la matemática y a la psicología. Y es una abstracción absoluta de la historia. Todo empieza en todo momento, ¿no? Hoy mismo empieza todo. No hay historia, como una fórmula matemática. Entonces allí el método es no tener un método propio, ¿no? Y esto ya nos da la diferencia con la economía política, ¿no? Además, ellos no le llaman a esto economía política. Quizás le llaman ingeniería social o algo así, ¿no? Y técnica económica. ¿Es ciencia la economía la economía? Bueno, estamos diciendo aquí que sí es ciencia, ¿no? Por eso que acabamos de comentar. Lo podemos fundamentar yendo a la epistemología en Kant y en Hegel, pero será largo de contar desde ese punto de vista. A lo mejor va a ir saliendo aquí para decir qué es algo que podemos considerar científico, ¿no? Porque no está bien claro, no lo tenemos. ¿Qué es lo científico? ¿Cuándo podemos decir que algo es científico? Y hay muchos textos del método científico, ¿no? Pero casi todos se refieren a elementos empíricos muy inmediatos y muy superficiales y técnicas de manejo de la información, ¿no? Y se dice, aquí está el método. Pero la certeza así acerca de la verdad del saber no se tiene por lo regular ni en las ciencias más poderosas, ¿no? Y ellos admiten que no hay más que ver, ¿no? Y con la información que tienen, esto resulta. Y si alguien trae otra propuesta que refuta esto, bienvenido, ¿no? Para reforzar los avances logrados hasta aquí. Como dice Thomas Kuhn, y también lo dice Popper, ¿no? Karl Popper. Él tiene un texto que se llama Conjeturas y Refutaciones. Y Thomas Kuhn tiene algo que se llama, ¿cómo le llama? Ahorita me acuerdo. Las revoluciones científicas, algo así se llama, ¿no? Y tiene un concepto ahí que suena mucho en la filosofía de la ciencia, el paradigma. Bueno, allí en Popper no encontramos esta palabra, pero encontramos lo de conjeturas y refutaciones. Dice que el logro científico es siempre refutable, ¿no? No es definitivo, nunca, 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 ¿ves? Porque conforme van surgiendo datos empíricos nuevos, agregan una conjetura nueva, ¿no? A partir de esta conjetura se empieza a refutar la teoría anterior y esa refutación representa un recorrido para el avance de la investigación científica y reportar nuevos logros científicos, ¿no? Y esto suena muy empírico, pues. El sujeto no está puesto en el objeto. El objeto siempre está allá, enfrente.
y está ahí puesto para ser manipulado y reformulado, recompuesto, rehecho. Y el sujeto como algo exterior al objeto. Lo manipula, lo recompone y lo hace otra cosa, ¿no? Y se supone que el método científico, a partir de lo que comentamos de la epistemología, la verdad se encuentra cuando el sujeto mismo está dentro del objeto y el objeto dentro del sujeto, y que hay una identificación plena y absoluta, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya la ciencia, ¿no? Pero no hay ciencia que pueda decir, aquí tengo ya el saber, porque no hace todo este recorrido de integración, ¿no? Como para decir, eso que considero real es al mismo tiempo racional. Quiere decir que está dentro de mi razón, ¿no? Porque viví el objeto en toda su trayectoria hasta donde está, y el objeto se integró plenamente a mí. Y ahora sí lo conozco. Pero eso no es el interés de las ciencias. El interés de las ciencias es práctico, ¿no? De decir, así como está, me sirve. Sí. Ah, pues no se diga más. Echen para acá. Me sirve, ¿no? Algo externo, algo que está allá afuera, ¿no? Y el mismo sujeto se siente externo. No está preocupado por su interior. Es decir, sé que sé, ¿no? Dice, sé que me sirve. Eso es todo, ¿no? Y es lo que realmente importa. Y más en una economía de mercado como la que tenemos, ¿no? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Es eficaz? ¿Es eficiente? ¿Es productivo? ¿Es racional en un sentido práctico, ¿no? Siempre externo, allá. En fin, ahí podríamos encontrar una diferencia, ¿no? Con la economía. Aquí la economía sí está viviendo el objeto. Estamos diciendo aquí que sin esta estructura no estamos vivos, pues. Y sabemos que ejercitamos la producción, distribución y consumo durante toda la existencia humana, ¿no? La estuvimos viviendo, estuvo dentro de nosotros, estuvo plena. Y nosotros dentro de ese quehacer de los medios de producción y los vínculos humanos para producir y distribuir, ¿no? Ahí sí pudimos vivir el proceso, ¿no? Y aunque no tengamos conciencia de su conocimiento, está de todos modos en nosotros. Y aquí, visto así en Marx, bajita la mano está haciendo filosofía, sin que nos demos cuenta, ¿no? Y esto está puesto en la lectura completa de Hegel, ¿no? Él se nutrió, se hizo filósofo precisamente estudiando a Hegel. Él estudió Derecho primero, pero porque su papá dijo que tienes que estudiar Derecho, ¿no? Su papá era funcionario público y ejercía el derecho, según se dice, ¿no? Entonces, su hijo tenía que estudiar Derecho también. Pero él quiso estudiar filosofía y entró a estudiar filosofía y tiene doctorado en filosofía. Hoy tengo una tesis de él, pues hecha abuela pluma, así, no se parece nada a lo que escribe Marx, ¿no? Pero sigue siendo filósofo. Aquí,
Y todo lo que escribe a partir de allí está nutrido de filosofía, pero puesta al servicio de principios éticos profundos. Él tiene claro lo que dicen Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás y todos acerca de la finalidad de la existencia humana, ¿no? Visto desde el punto de vista moral y ético, ¿no? Pero para él no tiene sentido decir, por ejemplo, que la voluntad general nos va a llevar a la armonía social, ¿no? Porque no está garantizada. En Kant remata la ética con esto del deber ser, que lleva implícito presente la voluntad general, pero adjudica a cada individuo la responsabilidad de ejercer el principio que dice que hay que hacer todo de acuerdo con una máxima que pueda ser la máxima de todos. Pues como hacerle, ¿no? Para convencer a los demás que hagan las cosas de acuerdo con mi máxima, ¿no? Que bueno fuera que se pusieran de acuerdo todos para ejercer una ética X como esto. No es posible. Un humano abstracto y un ideal de deber ser, ¿no? Debiera ser así. Pero aparte lleva implícito aquí un carácter utilitario de la ética misma, ¿no? Aunque Kant se niega a darle este carácter a la ética, porque él mismo dice, de que debe ser autónoma, ¿no? No depender de una finalidad, sino de que estar ejerciendo continuamente un principio ético que en el fondo lleva la aspiración por el bienestar general, ¿no? La armonía social. Pero en la proyección que da al principio de deber ser, finalmente queda implícito de que hay un sentido utilitario de la ética. Y en fin, esto lo resuelve luego Hegel en otra forma y desemboca en el Estado, ¿no? Finalmente dice, no se puede, así como dice Kant, lo único que tenemos como real es el Estado, ¿no? Ahí se establece la armonía social, porque es una manifestación espontánea del quehacer social espontáneo también, ¿no? Y decir espontáneo es decir histórico. Así salieron las cosas, ¿no? ¿Va para alguna parte de la humanidad? Bueno, si está organizada en la forma del Estado, tiene una plataforma ética, bajo la forma del derecho. Y el derecho es compromiso de todos, ¿no? Y es responsabilidad de todos. Lo dicho allí. Y ahí en el derecho está la ética normativa, ¿no? Y es fundamento jurídico. Y como tal, expresión de la voluntad general, ¿no? Y si todos respetamos el derecho, pues estamos respetando la voluntad general, aunque no estamos de acuerdo con mucho de lo que dice el derecho, estamos respetando la voluntad general.
Y el Estado, a través de sus órganos, en este caso el gobierno, hace efectivo lo que dice el derecho. Y se supone que el Estado somos todos estamos allí. Y tiene esa conformación precisamente por esa pulsión que tiene cada individuo para empujar su vida hacia el futuro, ¿no? Entonces se conjuntan las diversas voluntades que derivan de esas pulsiones individuales, ¿no? Por proyectarse al futuro, y en conjunto formamos el Estado. Y tenemos toda esta base jurídica que garantiza de que todos vamos parejos, ¿no? En un rumbo X hacia el futuro. Pero en ningún momento estamos pensando en qué sentido tiene, ¿no? ¿Dónde está eso que está en el futuro? No nos podemos estar por allí cavilando sobre si vamos bien o vamos mal hacia el futuro, ¿no? Sino que seguimos produciendo, distribuyendo y consumiendo, ¿no? Y no podemos dejar de hacer eso. Eso sí que no se puede. Ya cuando conseguimos la producción para el consumo, pues a lo mejor nos podemos acavilar. Bueno, ¿qué sentido tiene todo esto, no? Pues tiene mucho sentido lo que logré hoy. Es plataforma para lo que quiero lograr mañana. Entonces, eso nos va llevando continuamente, todos los días, ¿no? Y procuramos logros siempre, ¿no? Algo más, algo más, algo más. Ya está hecho y no estaba. Ayer no estaba esto que hice hoy, y ya está hecho. Y esto que hice sirve para lo que voy a hacer mañana. Y elaboramos todo este quehacer. Y ahí vamos, vive y vive. 15, 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Y enfrentados siempre con la naturaleza y con los demás seres humanos, ¿no? Vistos, organizados en el Estado y vistos en la producción y distribución. Y en fin, esto nos da una dimensión como para contestar esto. ¿Es ciencia la economía? Bueno, pues contiene todo esto que hemos comentado, ¿no? ¿Por qué la humanidad puesta allí, en el mundo, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante saber de economía? Bueno, porque si partimos de esto que hemos dicho, así que tenemos la estructura, que es aquello que garantiza que permanezcamos vivos, por mucho que para algunos la vida misma no tenga sentido, que no vale la pena estar ahí. Lo cierto es que la humanidad, como el tigre, como el caballo, como el gorrión, como lo que sea, quiere estar vivo. Siempre quiere estar vivo. Lo primerísimo que procura es estar vivo. Y lucha para conservarse vivo. No vive para la muerte, vive para la vida, ¿no? Nunca piensa en que se va a morir. Piensa en que va a estar mejor en su vida, ¿no? Entonces, si tenemos aquí la concepción de la estructura, donde tenemos producción, distribución y consumo, ahí tenemos al ser humano, ¿no? Si tenemos conciencia de eso, que es esencia nuestra, como entes vivos, biológicos,
Ya tenemos un dato muy importante para poner nuestros pies en la tierra, ¿no? Y si acaso nos hemos preguntado sobre el sentido de la existencia, ahí podemos encontrar un germen de explicación, ¿no? Lo hacemos todos a lo largo de milenios, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa preocupación por permanecer vivos, ¿no? Es, eso nos lo da la economía. Y si encima de esto, sobre esta estructura, colocamos la superestructura, o sea, todos esos elementos que vimos, la política, el Estado, la religión, cada una de estas cosas las hemos hecho todos, ¿no? No hay quien no haya tratado de hacer un cuento, por ejemplo, o escrito una carta, un ensayo, una poesía, ¿no? Cualquier cosa. Está haciendo literatura, está haciendo arte, ¿no? No hay quien no se le haya ocurrido hacer un avioncito así con una hoja de papel, ¿no? Ahí está manifestándose un talento, ¿no? O un dibujo, o una pintura incluso, va y se compra una paleta y se pone a pintar, ¿no? Aunque no lo vuelva a hacer, ya lo hizo. O alguien que canta, o que escribe canciones, ¿no? O que va a misa, que lleva una religión. No hay quien no haya ido a una marcha, por ejemplo, ahí por las calles a protestar por algo. O que se manifieste políticamente, diga, ¿votar por ese? No, no, yo no voto. Prefiero no votar. Ya está haciendo política. Y siempre estamos en esa superestructura, haciendo algo, haciendo filosofía, haciendo política, viviendo en la sociedad. Y ahí están formando Estado, ¿no? O sea, no nos escapamos de todas estas figuras, todas representativas de nuestro quehacer humano. Y se parecen mucho a las categorías lógicas que inventó Aristóteles y que un tanto modificó Kant y un poco más Hegel, pero ahí están las categorías. No se pueden escapar de ellas. Igualito, no nos podemos escapar de estos elementos que están puestos en este esquema. El tenerlas presentes es para todo mundo muy importante, porque empieza a tener conciencia. Hay que tener conciencia, lo más que se pueda, de todo lo que es nuestro mundo, ¿no? Y aunque no queramos, cada uno de nosotros busca esa conciencia. Saber dónde estamos, qué hacemos, a dónde vamos. Cuando decimos sé lo que quiero, ¿no? Muchas veces eh, alguien nos dice, bueno, ¿por qué compraste esa calculadora que no se le ven los números, ¿no? Bueno, me gustan las máquinas chiquitas, pero me puedo poner en la bolsa y no me estorban. No, es que tú siempre compras cosas horribles, ¿no? Y decimos, yo sé lo que quiero. Decimos que porque queremos esto, ya sabemos lo que queremos. Y en realidad, cuando decimos, me gustan los carros deportivos y me gusta viajar y me gusta ir a un buen restaurante o me gusta leer literatura de entretenimiento, creemos que sabemos lo que queremos. Y es muy probable que por lo pronto sí sepamos qué queremos, ¿no? Queremos leer a determinado autor,
Hetzenbach o Mario Puzo o quien sea, ¿no? En ese momento queremos esto y sabemos que eso es lo que queremos, ¿no? Bueno, pues si nosotros tenemos un esquema como este, la estructura y superestructura que conforman nuestra existencia individual y nuestra existencia social también, conocemos el universo completo de nuestra existencia, igualito, y salimos de nuestra individualidad y nuestra finitud y nos incorporamos plenamente al mundo social, al mundo humano completo, ¿no? Y lo que era finito se reconoce como infinito, ¿no? Lo infinito no es hasta quién sabe dónde, ¿no? Por allá. Y lo tenemos aquí en cada uno de nosotros. El asunto es tomar la conciencia, ¿no? De reconocer ese infinito en cada uno de nosotros y desechar la idea de la finitud en cada uno de nosotros, porque entonces nos minimizamos y nos limitamos. Ahí está el mundo externo y acá está mi finitud conmigo, ¿no? Y resulta que somos infinitos. El asunto es poder reconocernos, ¿no? Esto lo encontramos precisamente en esta estructura y superestructura que estamos viendo. Ahí lo podemos ver. Y ahí nos podemos ubicar gradualmente, por supuesto, no de un día para otro, ¿no? Pero gradualmente irnos incorporando allí. Pues saber que esa es la plataforma de nuestra existencia. Ese es nuestro cosmos en el cual estamos todos puestos, ¿no? Y así con esto ya tenemos una cosmogonía real y efectiva. En ese momento ya no vamos a decir sé lo que quiero solo porque me gustan esta maquinita, ¿no? O los coches rojos, ¿no? Eso nos saca de nuestra finitud, porque estas preferencias son finitas. Al rato ya nos van a gustar. No, hombre, qué maquinita rabona, no, no se le ven los números, ¿no? Quiero una máquina, ¿no? Que se le vean bien los números. Ahí está otra preferencia ya, un cambio así de preferencias. Y luego ya no quiero ni máquina, ¿no? Quiero otra cosa, y otra cosa, y otra más, y otra más. No tiene fin esto. Las preferencias eh, de contingencia no tienen límite. Y cuando uno descubre la conciencia, o se descubre uno en el mundo, ahí vemos que no tenemos límite, ¿no? Pero en otro ámbito mucho, mucho más eficaz, más seguro, más de certeza de sí mismo, ¿no? Y en epistemología se dice certeza de sé que sé, ¿no? Esa certeza de saber que se sabe, ¿no? Aunque se empiece con esta certeza sensible, después de ir desbrozando todo aquello que es contingente, se llega a lo que es sustancial y establecer las diferencias entre lo que es sustancial y lo que es contingente, ¿no? Cuando llegamos a la sustancia, las contingencias las tenemos por allí, no las podemos hacer a un lado. Imposible. Ahí están, son parte del mundo, ¿no? Pero tenemos que saber que existen y el papel que les toca desempeñar
en este cosmos, ¿no? Y esté considerado en el exterior, pero hay que considerarlo acá adentro, ¿no? Ese cosmos lo estamos construyendo continuamente nosotros mismos. Y no porque seamos subjetivistas y que tengamos una presunción de querer saberlo todo, ¿no? Y que si no la demás gente ve lo mismo, están equivocados, ¿no? Es, el, es esa cosmogonía que cada quien construye, ¿no? Pero que es la única forma que tiene para desprenderse de lo que es externo, finito, contingente, ¿no? E ingresar a la infinitud de la vida misma. Esto que decíamos, la producción, circulación, consumo, es infinito. Eso no es finito, ¿no? Eso sí es infinito. No puede no ser, ¿no? Imposible que no sea. Y ahí estamos, pues, ya en la infinitud de nuestra existencia. Hacer literatura sí es contingente. Escribir artículos para un decreto también es contingente. Porque tiene un arranque y un término. Ahí está, un arranque y un término. Está vigente dependiendo de las condiciones que lo hacen vigente. Desaparecen esas condiciones, desaparece nuestro decreto, ¿no? Y sale otro, y sale otro, y sale otro. La forma del Estado misma es contingente. No siempre ha habido un Estado capitalista, por ejemplo, ¿no? Hubo un Estado feudal, estamentario, un Estado esclavista, ¿no? Patriarcal o absolutista. O sea, con una vigencia que pueden ser 1000 años, ¿no? Pero empezaron en el año 0 y terminaron en el año 1000. Ya no son. Y sí que la sustancia de ellos está en otro lado. Y esa sustancia está presente en cómo se produce, se distribuye y se consume, ¿no? Que es materia de la economía, precisamente. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esta disciplina? Ya lo dijimos, esto es el fundamento de esta disciplina. Es la sociedad actuando a lo largo de la historia, ¿no? Creando medios para producir. Y estos medios de producción evolucionan continuamente, ¿no? De ser un simple instrumento rudimentario con una piedra o con un palo, ¿no? Hasta ser un dispositivo electrónico que hace maravillas, ¿no? Todos son lo mismo, son medios de producción. Entonces podemos deambular desde este instrumento perfectísimo hasta la piedra y el palo que usaba el primer hombre por allá, ¿no? Y decimos, aquel es medio de producción y este también. Los dos son medios de producción. Y nuestro desarrollo como seres humanos es otro. Yo creo que ninguno de todos los que estamos aquí tendríamos siquiera la posibilidad de hacer un solo dispositivo que hace que funcione esta maquinita. Tendríamos que hacer estudios de ingeniería para un día de esto saber cómo se hace esta maquinita, ¿no? Y hay máquinas infinitamente más perfectas que esta, ¿no? Que se han venido haciendo. ¿Quién lo hace? Decimos la humanidad,
estamos haciendo. Pero como seres humanos, cada uno de nosotros casi es un primitivo, ¿no? Porque sabemos hacer tan pocas cosas, ¿no? Son muy pocas las cosas que sabemos hacer. Y el avance de la ciencia, la técnica y demás, la vemos como algo totalmente allá afuera de nosotros, ¿no? ¿Cómo ir hasta Mercurio o a Júpiter o donde sea? Y andar por allá y regresar todavía, ¿no? Una máquina. Como le hacen estos genios, ¿no? Decimos que son genios. Pues sí, van a ser, ¿no? Pero estos individuos hacen que vaya una máquina hasta allá y que regrese. Y que les traiga información además. Y que les empiece a mandar desde que sale de la atmósfera, ¿no? Que les envíe datos. Y ellos las inventaron y ellos las desarrollaron. Pero la enorme mayoría de nosotros no saben ni cómo se hace, pues, un pedazo de fierro de los que están representación y entendimiento, ¿no? Para que surca como concepto. Y aquí se materializa en un objeto que es la moneda, ¿no? Que es instrumental. Bueno, se dice que esta circunstancia hace posible el pensamiento dialéctico, que aunque no le llaman así en ese momento, finalmente eso es. Eso es. O sea, si pienso en el cosmos, no estoy pensando en un trochil de puercos, no, ni en un corral de vacas, ni en un nido de gallinas, no. Estoy pensando en el cosmos, porque quiero encontrar el sentido de por qué la vaca da leche y el puerco tiene muy buena carne, y por qué la gallina tiene pollito, ¿no? Entonces se me ocurre que tengo que hacer abstracción de eso para ir más allá, al mundo en el que estamos todos, ¿no? Y se supone que de allí, de estos intercambios comerciales, surge la idea. Es, ¿quién sabe si es cierto que así fue? Así nos lo podemos representar, por supuesto, ¿no? Tratando de encontrar una explicación y usando la lógica podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? Lo cierto es que aquí vuelve a aparecer la estructura, la superestructura, ¿no? Como esta circunstancia del comercio, que es distribución de mercancías precisamente, y que se hace merced a que hubo producción y de que hay necesidad de consumo. Bueno, aquí están puestas las tres cosas. Y de aquí resulta un pensamiento filosófico, ¿no? Vamos a pensar en el cosmos. ¿Por qué la gallina tiene pollito, ¿no? Es, cosas como esto.